Hola, buenas tardes. Soy la doctora Marta Isabel Ramírez González y estamos aquí con Gloria Goñi, que siempre ha sido una gran amiga del espacio artístico Autoris. Nosotros en Autoris tenemos la idea de poder darles a ustedes la perspectiva para formar un espacio de autor. Entonces, ¿qué mejor manera de escuchar la trayectoria y la experiencia de una artista plástica como Gloria Goñi, que nos acompaña y que siempre ha sido con nosotras una aliada muy especial desde marzo del 2022, el 15 de marzo, que hicimos nuestra primera exposición en conjunto, que nos pudo enseñar su obra, su serie No hay desconsuelo absoluto, de la que tenemos y atesoramos dos grandes obras que son Todos los pensamientos a la vez y Entendimiento. Pero a partir de eso, Gloria ha tenido pues una gran evolución y en este momento esta entrevista es para mostrarles a ustedes a esta gran amiga de Autoris y poder conocer la visión de autor de ella. Me gustaría que pues, te presentaras a todo nuestro público y pudiéramos platicar de quién eres. Y ya muchos te conocen, evidentemente, pero que platiques de viva voz toda tu trayectoria. Y bienvenida, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias. Y vamos a pasar una tarde muy amena hablando de lo que más nos gusta, que es el arte. Muchas gracias. Pues primero bien agradecida por el espacio tan importante. Y es verdad, hemos tenido ya unos buenos años trabajando juntos en proyectos y la verdad me siento bien agradecida y bien contenta de estar aquí y con mucha confianza, me siento muy a gusto, como muy en familia. Muy agradecida. De eso se trata la familia de artistas que somos todos. Y yo cuando te invité a participar con nosotros, me gustó porque tenías tú una visión muy importante de hacer nuevas cosas respecto al arte. No sé si puedas platicarnos primero cómo empezó precisamente este interés por el arte, tu formación, para que conozcan cuál ha sido este caminar. Claro. No, pues encantada de platicarles un poquito. Trataré de no ser muy rollera. Bueno, yo desde niña siempre supe que quería dedicarme a algo que tuviera que ver con el arte, con el dibujo, con las formas, los colores. Desde muy chiquita lo supe. Y tenía yo el ejemplo de mi abuelo paterno, Fernando Goñi, que él pintaba, él era autodidacta, pero pintaba al óleo. Padrísimo, hacía caballos, mares, inclusive hizo un autorretrato, pintaba padrísimo. Y entonces para mí era una inspiración verlo, pues ahí lo veía yo siempre sus cuadros. No recuerdo haberlo visto directamente pintar, sí, así teniendo la actividad en pleno, pero sí veía yo sus cuadros todos los días en la casa de mis abuelos, que tuve la fortuna muchos años de irme todas las vacaciones de verano con ellos. Entonces pues siempre desde chiquita y luego ya de adolescente y más grande siempre tuve como esa figura bien padre. Y bueno, aparte de la admiración, la verdad es que yo siempre he sabido esa parte de mí que sabe que tiene ese anhelo. Y bueno, aunado un poquito a la par del diseño gráfico, que también siempre fue como una curiosidad, hubo un momento en mi vida en el que estuve a punto de decidir si artes plásticas, diseño gráfico. La verdad es que yo me inclinaba mucho más por las artes plásticas, pero mis padres en esa época, no, te vas a morir de hambre, bueno, el típico rollo. Entonces dije, bueno, vamos por el rollo del diseño gráfico. Y pues la verdad fue muy agradable también el desarrollo. Yo agradezco mucho esa parte del desarrollo de la creatividad a través del diseño gráfico y todo lo que aprendí ahí. Tomábamos clases de dibujo natural, de dibujo técnico. A mí las clases de dibujo natural me ayudaron muchísimo a desarrollar esa parte de la creatividad que tenía como un poco bloqueada, aunque siempre, desde muy niña siempre he dibujado, mis libretas siempre estaban llenas de dibujos, inclusive yo hacía mis propias portadas en la prepa y en la secundaria, forraba mis libretas y ponía mis dibujos, hacía para cada materia, o sea, es decir, siempre ha sido como parte de mi vida el dibujo, sobre todo cuando los primeros años, el dibujo. Y ya después,
en la universidad, bueno, la parte creativa, el usar otros materiales. En la época en que yo estudié, pues no era todavía la computadora así como que muy, muy parte de, nos tocó como la transición. Entonces fue muy padre porque a nosotros nos tocó jugar mucho con los materiales. Ya sea papel, pintura, acrílicos, sprays, es decir, o sea, como que había mucha más posibilidad de jugar con los materiales y eso me ayudó muchísimo. Aprendí otras técnicas, usé materiales distintos que no había usado yo, entonces eso me ayudó mucho a crecer en ese ámbito. Y aunado al diseño gráfico, yo siempre tuve como esa intención de pintar al óleo también, igual que mi abuelo. Me llama mucho la atención lo que comentas sobre el manejo de los materiales y este paso por la universidad, aprovechando, felicitando en su centenario. Creo que es un orgullo formar parte de esta institución y no sé si puedas ahondar en ese sentido, ¿no? Es lo que hizo para ti para formarte como artista y esta experimentación y recorrido de pasar del yo artista, digamos, un poco naif, un poco ilusionado, romántico, ya pasarlo ya a un aspecto mucho más de aprender técnicas y poder explorarte y expresarte, por ejemplo, haciendo el vínculo con tu infancia en el sentido del óleo y todo. ¿Cómo fue? Sí, exactamente. O sea, la verdad es que me sirvió muchísimo haber jugado con todos estos materiales y creo que una base importante fue el dibujo técnico para mí porque me hizo perfeccionar el trazo, sobre todo a nivel ya de grafito. Me hice mucho más precisa, aprendí técnicas que yo ni siquiera tenía idea, aún con los años de experiencia y de práctica que yo tenía como autodidacta, pues ahora sí como por mi cuenta, ¿no? Entonces esto me hizo querer buscar un poquito más, darme cuenta que tenía la capacidad para hacer un poco más, cosas ya un poquito más definidas, con rostros más definidos, formas, etcétera. Y de ahí me surge la curiosidad de probar con los óleos. Lo hice de manera, pues también, o sea, empírica, y me gustó mucho el resultado, entonces empecé a probar por ahí. Y a la par del nivel de la vida familiar, se me complica un poquito, me hice mamá, en fin, entonces esa etapa me bloquea un poquito, pero yo seguía teniendo mucha necesidad. Yo creo que eventualmente yo sabía que iba a terminar haciendo esto porque sentía la necesidad, todos esos años sentía la necesidad de decir cosas y siempre venían imágenes a mi mente de escenarios, de frases, de imágenes que yo quería decir con lo que sentía, ¿no? Muchos años después, digamos unos, ¿qué será? 5, un poquito más, ya más trabajando en el área de diseño gráfico y como teniendo una segunda hija muy pequeñita con la que no podía yo estar pintando con los óleos en casa y demás, ya haciendo trabajos de diseño gráfico con la computadora, y con esa necesidad que tenía yo de decir cosas, empecé un día a jugar con la computadora y dije, bueno, ¿y por qué no empiezo a trazar algo aquí en la computadora y de aquí paso algo cuando haya chance, pues ya para hacer al óleo, ¿no? Tenía yo un poquito como dejado de lado la parte del grafito, que también me encanta, ¿no? Dibujar a lápiz y todo eso. Y entonces encontré, fortuitamente, se encontraron mi necesidad de decir cosas y la técnica de la computadora realmente no es como que lo haya planeado mucho, sino que me pude volcar ahí a todas las ideas que yo traía, los sentimientos y demás. Y entonces ya cuando llevaba varios trabajos hechos me di cuenta que ahí había una serie ya, que había como un tema general, que había como una coherencia entre los trabajos que estaba haciendo, colores, formas, y también al decir, ¿no? Y ya fue cuando me di cuenta, bueno, creo que el sueño que siempre he tenido de exponer, pues ya podría hacerse realidad. ¿Por qué no en lo digital? ¿Por qué no? ¿Por qué tener que esperarme a sacar estas ideas en óleo, en lápiz, cuando no tengo la posibilidad ahorita? Si puedo a lo mejor empezar a ver con qué medios puedo imprimir, cómo salen los colores y demás. Entonces así empecé con la primera serie por ahí del 2012, que es la que mencionabas hace rato, la del No hay desconsuelo absoluto, que esa habla mucho de la parte espiritual y emocional. Y usé pocos colores, formas muy básicas. Yo no tenía como muchos equipos especializados de computadora, todo lo hice con el mouse.
y jugando a ver qué pasaba con las formas burdas. Pero a final de cuentas lo que siempre he querido es esa parte de decir lo que siento, o sea, como que decir. Es más importante para mí el expresar la idea de lo que siento que la forma, aunque la forma y el color es importante. Así es, sí. No, bueno, sí, precisamente cuando Gloria empezó con estas series, no teníamos mucha conciencia del arte digital, no lo veíamos como algo que de verdad pudiera plantearnos una perspectiva desde el punto de vista formal, desde el punto de vista técnico y de autoría. Creo que se veía más como algo accesorio, ¿no? Pero ahorita finalmente lo digital ha tenido una repercusión en nuestras vidas y creo que también ha evolucionado en el camino del arte. Me gustaría escuchar tu perspectiva respecto a eso, si quieres, un poquito más adelante, pero también me gustaría que hablaras sobre algunos momentos decisivos ya en tu carrera. Ya nos hablaste de este momento en el que pues te formaste como desde la infancia, en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico y saliste al ámbito profesional. Pero hay grandes decisiones que uno toma, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, esas decisiones que a ti te hicieron tener pautas importantes en tu carrera profesional como artista plástica? Sí, gracias. Bueno, primero, ese momento del que te platicaba fue muy importante para mí. Inclusive platiqué con gente querida que tenía cerca para pedirle su opinión al respecto, gente que sabía de arte en ese momento de mi vida. Y pues bueno, hubo opiniones encontradas, había quien me decía, no, pues sabes que esto parece más, le falta pulir, y había gente que me decía, oye, aquí hay algo fuerte. Entonces esa fue, yo creo que la primera vez que en realidad sentí, porque yo ya había pintado al óleo, ya había hecho cosas, retrato, he hecho mucho retrato también, pero esto para mí tuvo un valor muy, muy grande porque ya lo veía yo como arte, como una expresión. Entonces, a partir de ese momento, yo como que ya me aboqué a tomarlo más en serio, buscando materiales y todo. Y la verdad es que es verdad lo que se habla mucho de la polémica sobre lo digital y que le falta esa parte del sello, del trazo, y que el artista, que es súper valioso y que la verdad yo aprecio y que también yo lo he hecho. Pero creo que a lo mejor la justificación que yo tengo es simplemente que era una gran necesidad de decir lo que siento y qué padre que se me presentó esta opción, esta oportunidad de poder jugar con estos materiales, con la computadora, con los materiales para imprimir. Primero empecé a hacerlo en fotografía, en papel fotográficos, metálicos, etcétera, y después jugué con telas y demás. Llegué a un punto en el que ya también me di cuenta que me gustaba intervenirlas, es decir, pintar sobre ellas, pero a final de cuentas creo que para mí lo valioso está, todo tiene un valor muy grande y hay tanto arte como artistas, ¿no? Y tantas visiones distintas, y eso es lo hermoso del arte, ¿no? Que también es completamente abierto a quien se quiere expresar y a quien le quiera gustar o no le quiera gustar, ¿no? Me gusta que trates ese punto precisamente porque ustedes saben que Actoris lo que intenta proponer es una diversidad cultural. Creo que la visión del artista, esa mirada de autor, hay espacio en este gran universo, ¿no? Entonces lo importante es que las personas puedan encontrar las vías para comunicarse, para expresar, como tú dices, de pronto es muy importante en el arte la cuestión formal, en cómo está expresado, pero también el contenido, ¿no? Lo que uno como artista va a proyectar y me gusta que hables de esa diversidad y ese sentido que aporta tu visión, que es una visión pues muy importante de una mujer que ha pasado por muchísimas experiencias, pero como tú dices, lo que somos es lo que transmitimos por medio de esta necesidad de hacernos escuchar, en este caso tu lenguaje, por medio de las artes plásticas. Me gustaría que nos hablaras, y aprovechando que, bueno, esto es lo de la nueva colección, que fue una colección muy importante que se acaba de presentar precisamente, ¿verdad?, en la Galería Germán Gedovius en febrero del 2022. O sea que ya desde esa primera serie que presentamos, ya ha pasado un tiempo y da cuenta de tu evolución, ¿no? Como tú dices.
Y me gustaría que nos hablaras en este sentido técnico, ¿no? Este sentido de cuáles son esas propuestas artísticas de tu expresión. Aprovechando que tenemos precisamente esta serie, que nos hables pues el sentido de esta serie, ¿no? Cómo surgió y bueno, cómo es el momento, ¿no? Pues bueno, yo creo que regresé a lo básico, aunque pareciera que no. Desde muy niña lo que más dibujaba yo siempre eran rostros. Y creo que a través del cuerpo humano siempre para mí, alguna vez he pintado paisajes y he hecho otras cosas, pero la verdad es que siempre ha sido para mí el cuerpo y sobre todo los rostros una forma de expresar la vida, los conceptos de la vida, los sentimientos, etcétera. O sea, para mí es así es ese lenguaje, es como las palabras, pero con los rostros y los cuerpos. Y a final de cuentas, desde muy niña siempre era lo que dibujaba, rostros, figuras, pero sobre todo rostros diferentes, ¿no? Y entonces, con esta serie que consta, de hecho, desde 108 obras aproximadamente, la gran fortuna de haber podido exponer en la Galería Germán Gedovius del Teatro de la Paz fue una primera etapa de 3 de estas 108 obras aproximadamente, en las cuales 30 y tantas obras fueron expuestas. La verdad no recuerdo ahorita exactamente el número, pero bueno, fue una gran bendición el apoyo y la oportunidad del espacio. Y pues bueno, básicamente regresé a lo básico en el sentido de los rostros. Fue muy intuitivo, la verdad es que no lo planeé de ninguna manera, no fue como que hice un bosquejo y simplemente tenía la necesidad de trazar rostros. Y muchas de las obras, yo diría que el 90% de ellas tienen mucho que ver con cómo me sentía. Si un día estaba enojada, si un día me sentía frustrada, o a lo mejor anhelos que van más allá de un sentimiento básico de enojo o alegría. Pero esas cosas que trae uno en el alma, ¿no? Los sentimientos, el amor, etcétera, el desamor, todo eso. Y de ahí fue como empecé a trabajar con los rostros. Y fue muy curioso porque hay veces que me venía primero el texto o la imagen, o más bien no la imagen, el título de lo que yo iba a decir. A veces venía al final. Inclusive hay algunas de las obras en las que he sentido que todavía puedo decir más. Y he sentido la necesidad, de manera muy humilde lo digo porque no tengo el don de la escritura, pero sí he tenido la necesidad de repente con algún tema de algún cuadro de soltar un poco más y expresarme con palabras. Algunos de ellos tienen algunos pensamientos, algunas de las obras, y ha sido como bien padre poder descubrir el que puede uno extender el concepto de una imagen o de una obra o de un cuadro más allá de lo que ya creaste en ese momento y que pueda todavía derrochar más ideas a través de la escritura. Se me hace como muy interesante y es como parte de lo que sigue uno sintiendo y que quiere seguir uno diciendo. Entonces, esa parte me ha gustado mucho. Es una parte que necesito ejercitar mucho más, pero que me tiene emocionada y que quiero seguir ejercitando, independientemente de que pues el talento no está ahí, pero bueno, es una parte que necesito todavía sacar. Pues sí, pero bueno, realmente la sensibilidad artística está y creo que Gracias. Siempre podemos desarrollar esos distintos vinculaciones con los distintos lenguajes del arte. Y a mí lo que me gusta, por ejemplo, esto que hablaste de tu proceso creativo. Creo que somos muy curiosos las personas. Siempre tenemos esta idea por conocer lo que hay detrás, ¿no? Este proceso creativo. Me gustaría que nos platicaras cómo inicias. Ya hablabas un poco de que de pronto es en este sentido más libre, más intuitivo. Pero que les platicaras a nuestro público, en particular del proceso creativo, qué es lo que buscas. Ojalá algún día podamos conocer dónde trabajas, porque Encantada. Es parte también de este espacio. Nosotros queremos crear conciencia del espacio del autor, el espacio del artista, que a final de cuentas es parte de cómo se construye también como sujeto, como individuo. Platícanos de cómo interactúas con este espacio que ya hablaste, ¿no? Tenemos un espacio pues familiar, un espacio en el que nos movemos y que también eso es parte de la decisión que nosotros tomamos como artistas de crear
y favorecer, o en algunos casos también nos llega a perjudicar este proceso creativo. Sí, Nada claro. más, ¿cómo es tu proceso creativo? Pues es muy divertido, la verdad es que lo hago de forma muy natural. Hay días que simplemente me siento con ganas de hacerlo, me siento en la computadora y yo no uso plumillas especiales generalmente, no, más bien básicamente. Lo que uso es el mouse y trato con eso de jugar con formas burdas. Voy trazando con el mouse hasta que quedo conforme con la idea. Generalmente cuando trazo lo hago de un solo jalón, ahora sí que hablando vulgarmente. Trato como de hacerlo de un solo tirón, el trazo, y después ya en una herramienta como Photoshop corto partes, agrego, quito, intensifico los colores, los cambio, les agrego. Y ya una vez que quedé conforme con el proceso o con la idea, hay veces que eso también es bien divertido en lo digital. Uno puede decir, híjole, es que me gustó un chorro esta obra como quedó en azul, con el fondo crema, pero qué tal que pruebo con rojo y se ve padre. Entonces, esa parte de lo digital me ha dado esa libertad también de jugar a veces con una misma obra en repeticiones. O sea, es muy divertido, la verdad es que es divertido. Generalmente escucho música cuando estoy trabajando. Para mí esa parte es bien, bien importante. La música para mí es muy importante. No siempre lo hago, pero en general. Y otra cosa que descubrí ya cuando me di cuenta que lo que me gustaba para imprimir era la tela, me di cuenta que podía todavía a veces agregar a la impresión, que es bien padre ya ver, no es lo mismo ver la imagen en la computadora que una vez que ya la tienes presente en tus manos. Es bien padre la sensación y muchas veces me vienen ideas de, ay, ¿qué tal si le meto también este color o me gustaría un metálico? Entonces me gusta intervenirlas, eso se me hace muy divertido y se me hace todavía seguir como jugando con el proceso y no dejar las obras una vez que creo que están terminadas, sino que todavía puedo avanzar y seguir trabajando en ellas, seguir diciendo cosas con las obras. Me parece muy padre esto que hablas sobre la intervención de las obras. Como tú dices, llega un momento en que, bueno, está esta obra digital que hiciste, digo, hacerla en un solo trazo, pues sí ya tiene un dominio, ¿no? De todo este sentido, que eso, bueno, tu formación en el dibujo, pues yo creo que es parte de. Gracias. Pero platícame cómo haces esa intervención. Digo, les vamos a mostrar una obra en particular que ya tiene algunas intervenciones, que es tu idea también, ¿verdad? Sí. Obras que incluso ya se expusieron. Así en algún punto dar esta intervención. ¿Con qué técnicas o cuál sería el sentido de estas intervenciones? Sí, bueno, una parte es pues seguir jugando con la imagen, porque pienso que a veces todavía le podemos dar más carácter. Me gustan mucho los tonos metálicos, entonces últimamente lo que he hecho es usar acrílicos metálicos, aunque a veces uso óleo. Y no sé, siento que le da vida, que puedo jugar un poquito más. Y no sé, es divertido. La verdad es que ya el proceso de la intervención es mucho más jugar que la parte poética o romántica de cuando estoy creando la obra. Esta parte ya es más como... Sí, como de juego, ¿no? Pero aparte me parece importante porque en realidad sería una obra abierta, ¿no? En este sentido, ¿no? ¿Qué tanto lo has hecho, por ejemplo, en este ámbito privado o involucras a lo mejor el realizar esta intervención ya con otros sujetos, si lo has pensado, lo has hecho? Sí, no. ¿O no? Generalmente siempre es en donde tengo mi oficinita. Muchas veces ya tengo las obras ahí y no sé, colgadas o en alguna parte de tu casa. Y de repente digo, no, a esta le hace falta tal cosa y si le meto tal color. Y entonces es así. De repente se me ocurre y en ese momento voy o consigo los acrílicos y en ese momento lo trabajo. Y lo padre del acrílico metálico es que se seca rapidísimo. Entonces esa parte me gusta porque luego juego y les meto capas de colores. Entonces, bueno, ahí O sea, que podemos ver un cuadro tuyo y de pronto después podemos ver la evolución de ese cuadro, ¿no? Exactamente. Sí. Incluso, bueno, eso me parece interesante. Tenemos la idea de que, bueno, pues ya quedó así, ya no hay más, ¿no? Pero creo que ese dinamismo que manejas con las intervenciones también es un punto interesante, porque al final de cuentas, recordemos que la perspectiva en las artes plásticas fue un
cambio en el pensamiento, ¿no? A partir del Renacimiento. Entonces, con estas intervenciones estás ahí poniendo un sello diferente. ¿Cómo interactúas tú como artista con tus hijas, por ejemplo? Es que me llama la atención porque, bueno, nos ven muchas personas que igual y no se dedican al arte profesionalmente, pero consideramos que crear espacios de arte, de autor, con este sentido artístico es muy importante incluso en el ámbito familiar. Entonces, si nos pudieras compartir Claro. ¿cómo vives este sentido de ser mamá artista? ¿Y qué le recomendarías a los padres, aunque no se dediquen ellos a profesionalmente, cómo impulsar este sentido, esta sensibilidad artística en la casa? Pues es bien bonito. Yo me acuerdo con mi hija mayor, cuando estaba muy pequeña, que ya también tenía la inquietud de repente de pintar y todo. Pero ella decía, pero es que yo no sé dibujar, mamá. Yo le decía, es que eso es lo padre del arte. O sea, no necesitas, y sí sabía dibujar muy bonito, pero yo le decía, es que ni siquiera necesitas tener la habilidad de hacer un círculo perfecto. Eso es lo padre del arte, que no importa, tú le puedes meter, quitar, hacer las cosas chuecas, o sea, juega, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ella cuando era más pequeña sí como que fue más de jugar y todo. Hubo un tiempo que hasta quería vender sus cuadros y estaba chiquita, pero era muy tierna. Y bueno, ya con los años, ellas tienen profesiones muy distintas a la mía. Entonces, pero es padre la retroalimentación de lo que ellas ven. Por ejemplo, hace poco hice un catálogo con todas las 108 obras de esta serie en particular. Y fue bien interesante sus comentarios, la verdad, porque sí, de repente me decían, ay, mamá, estas obras están muy oscuras, ¿por qué? O sea, estabas deprimida. Y eran cosas como que a lo mejor yo no había notado. Y es bien padre de repente, y siento muy bonito también esa parte de que ellas me digan, no, mamá, esta me gusta, esta la quiero para mi cuarto. Esas cosas, y la verdad es que sí, o sea, volviendo a lo básico, es lo padre del arte. No necesitas ni siquiera aprender dibujo. O sea, si el chiste es agarrar los materiales y jugar. Y si en el proceso lo disfrutas y si en el proceso sientes que quieres decir algo, ya eres un artista, ¿no? De alguna forma. No, qué bonito que mencionas eso, porque nosotros creemos que el arte sea parte de nuestra vida, ¿no? Así es. Bueno, como nuestra idea son los libros, esos libros que inspiran, me gustaría que nos mencionaras algún libro o algunos libros que fueron importantes para ti o que te marcaron de alguna manera en tu interés te inspiraron para crear tu arte. Sí, bueno, también la parte muy importante en mi vida siempre fue que siempre conviví con las bellas artes gracias a mi mamá. Ella tenía muchísimos libros de pintura renacentista, no sé, de muchas de las técnicas más famosas, de los pintores más grandes que ha habido en la historia. Y sí, la verdad es que desde muy niña siempre las estaba hojeando. Y bueno, aunado a esto también la música clásica, la arquitectura. Tenía muchos libros sobre arquitectura también y todo esto. Y la verdad es que eso fue, yo creo que una parte también bien importante de la que siempre estuve bien empapada. A lo mejor no tan abocada a eso, pero en cualquier momento ella los estaba viendo, me los compartía o yo los veía en la mesa, los agarraba y siempre desde muy niña. Entonces esa parte también siempre formó parte de mi vida, el arte, ¿no? En esas expresiones. Entonces, a lo mejor no éramos tanto de ir a un museo y estar viendo las obras en persona, pero sí tenía muchos libros, entonces ahí yo me aprendí mucho. Aprendí mucho también viendo de todos ellos, aprendiendo y admirándolos también. Sí, es muy importante y como tú dices, a veces no tenemos para visitar que lo podemos tener, pero los libros son una forma de acercarnos. Sí. Y bueno, ya todos queremos saber cuáles son los proyectos que tienes en puerta para asistir y poder pues seguir conociendo más de esta serie o lo que tienes planeado para el futuro. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista porque a nosotros lo que buscamos en Autoris es precisamente encontrar este diálogo con el mundo, con el arte, con las personas, y creo que es lo que nos nutre, nos forma y nos hace ver la vida mucho más agradable sabiendo que tenemos un espacio de autor.
Entonces, háblanos ya para cerrar sobre lo que tienes para el futuro. Pues ahorita estoy muy entusiasmada con este proyecto. La verdad es que tengo muchos planes. Estoy haciendo también un proyecto que está como más enfocado al arte, mezclado con el rollo del diseño gráfico. Okay. De ahí salió una idea de hacer como animales con un sentido abstracto y de mucho más color. Pero bueno, ese está todavía en proceso, es un proceso que estoy llevando todavía. Pero esta serie que con los cuadros que estamos ahorita y la serie que pude exponer en el Teatro de la Paz, este proyecto consta de 3 partes. Yo quisiera que esta expo que se realizó de esta primera serie de 3 pudiera, bueno, estamos buscando espacios para hacerla itinerante. Okay. Y a la par empezar con la segunda etapa, que para mí sería un honor poderla exponer aquí mismo en San Luis, antes de moverla a otros lugares. Esa es la parte ahorita, estoy en esas 3 partes de esta serie de 108 obras, que estoy muy entusiasmada. De repente todavía de esas 108 he hecho algunas, pero todavía no me convence, entonces estoy ahí trabajando en eso. Uh-huh. Inclusive con esas mismas obras que ya tengo he hecho modificaciones, que esa parte pues es muy divertida también. Todavía sigo trabajando en ellas. Y bueno, viene en puerta un evento para el mes de marzo, en el cual vamos a estar en un espacio al aire libre, donde vamos a poder mostrar algunas de las obras y bueno, de la segunda serie también. Unas de las pasadas, que son estas, y otras de las nuevas. Y pues bueno, interviniéndolas también, jugando todavía con esto de intervenir las obras ya impresas. Y pues eso es ahorita lo que me tiene más concentrada y bien emocionada. Y pues la verdad es que mostrarlas al mundo, y pues bueno, decir lo que siento y que la gente lo reciba. Sea como sea que lo reciban, pero que lo reciban, ¿no? No, muchas gracias. También un agradecimiento especial al profesional Willy Zárate, que es el que nos ha estado ayudando apoyando con la grabación. Todo un profesional. Y bueno, vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales para que sigan la trayectoria de Gloria, también lo de Willy, lo de Auctoris, y bueno, en mi caso también como doctora Marta Isabel, para que pues sigamos todo este sentido, trayectoria, que por cierto yo mencioné que fue la primera exposición en colaboración de Espacio Artístico Auctoris y Gloria fue en el 2022, pero fue en el 2012. Entonces, como ven, ha pasado toda una historia, ¿no? Y sigan pendientes de todo lo que estamos compartiendo, para que sigamos en este sentido de inspiración artística a todos ustedes y podamos hacer de nuestra vida una vida llena de arte. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Marta. A todos les deseamos una vida llena de arte. Que así sea. Muchas gracias.